Camino al Sol. Dalu Lordey, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, contenta de volver aquí a la casa. Pensaba después que tú de no un tiempecito. Sí, No, más no, vale no. que Mire, volviera. no trajo ningún acento. No. Yo estaba esperando un acentito. No, yo creo que me faltaran unos años para yo cambiar este acento local. Qué bueno, Dalur, conectar de nuevo contigo. Nos hiciste falta y qué bueno que te fuiste y que volviste. Claro. Y que regresaste. Hoy vamos a hablar de qué pasa cuando nos enojamos. Entonces, ¿cómo cambiar los patrones de la ira? Es decir, ¿qué pasa cuando me quillo? Cuando me quillo, exactamente. O cuando continuamente soy mecha corta. Eso. Sí, que eso. Tú sabes que a mí me preocupa ese nivel de agresividad que estamos teniendo actualmente y por eso fue que como que traje a colación el tema, porque realmente somos muy desesperados, no podemos, queremos volarle por encima al otro en el tránsito, queremos brincar en la fila, Sí. estamos muy excitables emocionalmente y entonces lo hacemos a través del enojo, de la ira, del quille, del pleito, y yo creo que debemos empezar a desmontar un poquito eso a nivel personal para que se refleje a nivel Claro, colectivo. colectivo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de la ira. La ira es una emoción, una de las emociones primarias que produce una reacción intensa, tanto a nivel, o sea, es una emoción intensa que produce cambios importantes a nivel fisiológico. Y ahí viene que esto se produce, y son algunas de las definiciones que fui buscando, por sentir, porque la persona siente que una situación u otra persona no satisface sus deseos o sus necesidades en un momento determinado. Es decir, yo me estoy enojando por lo que tú estás haciendo y que no cumple con mi expectativa. Exacto. Y eso es generalmente lo que sucede en muchos de los casos. Entonces, también habla de que es una respuesta emocional con un alto nivel de intensidad porque produce fisiológicamente dos cosas importantes. Uno, un cambio químico. Cuando yo me enojo, cuando yo me irrito, cuando yo me quillo, se producen se eleva la producción de dos neurotransmisores. Uno es la noradrenalina, que tiene que ver con ese proceso excitatorio, se me agita el corazón, respiro fuerte, Me pongo caliente, me pongo rojo, porque esa rojez viene por el segundo elemento que se altera, que es la vasopresina, que es una hormona que además tiene que ver con el trabajo de los vasos sanguíneos. Por eso cuando hay situaciones recurrentes de incomodidad, de molestia, que es una persona iracunda, suele tener como consecuencia problemas cardíacos o circulatorios o vasculares. Se murió o de un todos. pique. Se Sí. murió de un pique, claro que sí, y eso puede suceder. ¿Por qué? Porque ese pique no fue de ese momento solamente. Fue una acumulación. Fue una acumulación de piques que fue teniendo durante mucho tiempo y que fueron cambiando bioquímicamente ese sistema y que fueron produciendo daños a nivel estructural en el sistema cardiovascular. Pero además también disminuye la serotonina y también anula, al disminuir el flujo de serotonina a nivel cerebral, anula todo lo que nosotros llamamos la conciencia, la lógica y la razón. Por eso la gente dice, cuando me incomodo me pongo bruto. Sí, es cierto, porque bioquímicamente se suprime y es un tema de reacción emocional fuerte que vincula a dos cosas, o huyo o ataco. Generalmente nosotros estamos muy propensos a atacar últimamente, que era lo que estábamos comentando actualmente. Entonces, esa reacción que muchas veces se convierte en una reacción no pensada, porque por eso es que vienen las situaciones, por eso saco la pistola y le doy 2 tiros al que me y pasó por al lado. se arrepiente, a veces no, pero... Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay un tipo de enojo que no es negativo. De repente pasa una situación que realmente amerita o que realmente fue una injusticia o un tema y Una indignación. o una indignación y yo me molesto. Eso no está mal porque eso me permite poder poner en perspectiva situaciones a las que debo o puedo buscarle una solución. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ese estado emocional alterado con la ira, con el enojo, se sostiene en el tiempo, se convierte en patológico. Entonces, ahí viene el tema de el mecha corta, de la persona que se irrita fácilmente, ¿qué va a producir cuando ese pique se extiende
en el tiempo, cuando dura 2, 3, 4 horas, que aumenta mucho los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Y ahí viene entonces que mi cuerpo acumula más grasa, de que mi sistema nervioso se altera más y me da más trabajo dormir, de que también me cuesta concentrarme, porque el estrés es una respuesta natural, autónoma, para cuidar la integridad del ser humano, que, como les decía, produce ese sentimiento de ataque o ira o de huida, y que entonces bloquea esos otros elementos que tienen que ver con la parte racional, lógica, decirte, pero espérate un momentico, déjame yo esperar, vamos a hacer, y entonces me produce esa reacción rápida, no pensada, no evaluada, y que entonces muchas veces nos arrepentimos de ella. Sí. Por eso yo particularmente soy muy bocadura cuando me incomodo. Entonces yo prefiero dejar eso y que cuando se me pasa el pique, entonces hablar. Porque cuando tú hablas enojado, dices a veces cosas de una forma y con un contenido que en otras condiciones no lo harías, y que puede entonces afectar y dañar una relación, una interacción con otra persona. Has dicho algo sumamente importante. Yo reconozco cómo me comporto. Y ese es un ejercicio individual. Es decir, ese es un acto de responsabilidad. Cuando yo me molesto, rayita, complételo. Y me comporto y de me tal pongo bruto, como dice la gente. Entonces, y creo que ese es el primer paso. Claro. Para llamar entonces al autocontrol. ¿Cómo yo me comporto? Porque hay personas que cuando se molestan se callan, por ejemplo. Es decir, y no dicen una palabra y no le hablan a nadie. Ya evidentemente esa persona está muy molesta. Claro. Entonces, ¿cómo tú te comportas? Te vas tragando todo eso y luego eso va a generar en ti una explosión en algún momento por una gotita que se derrame. Sí. O eres una persona que ante cualquier hecho que no cumple con tu expectativa, pues te desbordas de inmediato. ¿Cómo yo me comporto? Y eso es importante porque ahí la palabra balance y equilibrio es bueno destacarlo. Y ojo, tú lo decías, Dalul, eso es una emoción. Claro. Y las emociones no son ni malas ni buenas, son emociones. Sí. Y cumplen una función dentro de nuestro sistema emocional para mantenerlo sano. El asunto es la regulación de esas emociones. De hecho, por ejemplo, para los padres es importantísimo. ¿Por qué? Porque si hablamos de que el enojo surge de la no satisfacción de una necesidad o de un deseo, un niño necesita del padre para que le satisfaga sus necesidades y sus deseos. Entonces, esa rabieta no la censure sin saber qué necesitaba ese niño en ese momento. Detonó. ¿Qué detonó eso? Entonces ahí el peor error que podemos decir y hacer con una persona que está enojada, airada, es decirle cálmate. Porque no tiene la capacidad. No me digas que me calme. Claro, es lo primero que te responden. No me digas que me calme. Claro, porque eso conlleva el que yo estoy anulando lo que tú estás sintiendo. Claro. Entonces, ¿qué tips vamos a ver para empezar a desmontar esa costumbre, ese proceso que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, que no nos hemos dado cuenta, y que es el otro que generalmente nos dice, óyeme, pero es que tú vives cogiendo un pique todo el tiempo, es que tú todo el tiempo estás quillado? Entonces, si ya nosotros hemos escuchado esa frase, entonces vamos a hacer un trabajito personal, introspectivo, que va a empezar por, primero, hacer la lista de las cosas que me hacen enojar. Señores, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que usted puede escuchar en una lista como esa. Desde que me mastiquen al lado y que yo tenga una gente que me oiga, eso me molesta, me quilla, hasta cosas tan inverosímiles. Pero usted tiene que saber qué es lo que va a empezar a detonar en usted esa emoción que a veces no logramos controlar. Por ejemplo, te digo el mío. Dime el tuyo. A mí no hay nada que me moleste más que me halen los cabellitos de ahí atrás, del cerquillo. Ay, Dios mío, yo he dejado de ir a barberos por eso. Pero es un barbero, en algún momento tiene que alarte esos cabellitos. Yo he dejado de ir a barberos porque me halan los cabellitos. Me aló, ya no vuelvo. Ya. Bueno, a mí, pero avísalo. A mí me molesta que si yo estoy comiendo, que en mi plato
me metan un tenedor y te dan un chin, o me pidan un poquito de mi comida. Yo te doy mi plato, toma, ya, no quiero. Eso es una malcriadeza con la que estoy trabajando. Pero sí, a mí me molesta Esa está muy buena. Pero de hecho es una falta de educación. No, porque a veces por confianza, claro. dame un fritico, no, toma el plato, no te preocupes, ya. podemos comer helado, yo no hago eso. Tú no haces Cintia. eso. No, Okay, tampoco te voy a pedir un chin. No, tampoco. Tú sabes que una vez yo conocía a un señor que se molestaba, pero de una manera, cuando iba al cine. Ajá. Y que oír el sonido de las personas comiendo cocaleca. Ah, pero está mal. Ese sí está mal. Pero es como Reinaldo con el barbero, ¿viste? Es que en el cine la gente come cocaleca. Exacto, o sea, no vaya al cine. No vaya al cine. No vaya al cine. No vaya al cine. O vaya Señores, un mire, martes estas mañas tienen que quedar aquí entre la comunidad Camino al Sol. Esto no se puede salir de aquí. Yo quiero conocer las mañas de nuestros Caminos al Sol. No las mañas, sino eso ¿qué detona esa una molestia, ese quille? Claro, porque va de cosas tan triviales a cosas como que, oye, me estoy viendo una injusticia o está pasando algo. Sí. Entonces, hay cosas que tú puedes controlar y hay cosas que generalmente tú no puedes controlar. Entonces, si tú no la puedes controlar, ¿para qué vas a estar invirtiendo y exponiéndote innecesariamente? Que no significa que no te indignes, que no significa que no te moleste, pero que cómo eso se convierte en una acción que me permita, primero, manejarlo y regular mi propia emoción, y segundo, poder actuar en beneficio o en mejora de esa situación que me molesta o que me hace sentir mal. Entonces, ya luego que yo hago esa lista, ¿verdad? De cosas que me hacen incomodar, que me hacen coger pique, airarme, entonces yo voy a ver cuáles de esas realmente ameritan que yo tenga una reacción de esa naturaleza, de que yo me exalte, de que yo incluso levante la voz o de que yo tenga una conducta de una u otra manera. Entonces, luego que yo he hecho eso, ¿verdad? Que hemos hecho ese primer ejercicio, lo segundo es cómo yo me doy cuenta que me estoy incomodando. Hay gente que se pone roja, hay gente que empieza a sudar. A mí me va entrando un calor desde los pies, así me va subiendo. Y te va subiendo. Entonces, cuando usted está empezando a identificar, cuando usted empieza a conocer cómo reacciona su cuerpo cuando siente esa emoción, entonces usted va a saber que si puede o no poner un freno y realizar algo. Entonces, ahí viene lo primero. ¿Qué cosa yo puedo hacer? Por ejemplo, aprender a decir que no. Claro. ¿Qué va a significar eso? Cuando yo aprendo a decir que no, muchas veces nosotros, por temas de trabajo, por evitarse una situación, etcétera, cede a muchas cosas. Entonces, ese transigir con algo con lo que tú en tu ser no transigirías, probablemente te puede producir eso. Entonces, equilibre. ¿Qué cosas usted puede hacer y que no le afecten porque forma parte de lo que corresponde, y qué otras usted definitivamente no puede negociar para poder entonces tener ese tema? El segundo elemento es el tipo de comunicación. Está el pasivo, que se queda tranquilito, se queda callado. que habla. Está el agresivo, que es el que impone, grita, dice, y el asertivo, que ahí es que debemos llegar, que es esa persona que dimensiona objetivamente la situación y puede entonces, con respeto y empatía, abordar el tema. Que ahí es, ¿verdad? Sería en el mundo ideal de que pudiéramos llegar a una respuesta estilo Putin. Sí, me encantó una respuesta sí, pero yo tengo... yo iba a decir que era un hermano. Es un hermano que tengo, ese pasivo. Ajá. Una vez estábamos adolescentes. Tania, mi otra hermana, no sé qué le hizo que él se molestó. Pero se molestó mucho, pero se quedó calladito. No dijo nada. No dijo nada. Al rato, Tania está parada así como cantando y bailando. Y vino este tipo y le dio un trompón por la espalda que la privó. Ay, Dios. ¿Cómo va a ser? Así, a ese nivel. Hay reacciones así. Sí, porque entonces es callado, pero se queda No lo digo ahí, porque maquinando. hay personas así. Se queda entonces calculando. Suerte que era adolescente y él superó eso ya, pero pasó. Sí, pero eso que tú dices de esa persona que se queda en silencio, maquinando. Se enferman también, claro, porque a veces no expresan esa ira y le afecta ahí viene el la otro salud. tema, y es que la ira va dejando huellas a nivel
cerebral y a nivel físico, lo que hablábamos ahorita. Comienza a acostumbrarse el cerebro a tener esa alta producción de esas hormonas que va entonces a mantener y a desarrollar conductas fisiológicas, respuestas fisiológicas que yo no controlo, porque no controlo la emoción ni controlo cómo mi cerebro va aumentando la producción de ese tipo de sustancias bioquímicas, y entonces vienen los temas cardíacos, como decíamos ahorita, los problemas circulatorios, y viene el tema de que fulano se murió de un infarto, de una mala sangre que hizo, o de una incomodidad, ¿no? ¿Sabes qué? Ayer veía una campaña que contra el bullying está desarrollando una empresa que vende hamburguesas. Y ellos hicieron el siguiente escenario. Pusieron a un chico que estaba siendo violentado por 3 amiguitos. Y lo pusieron en el centro del restaurante. Entonces, el sketch como tal era que el niño era violentado mientras los comensales estaban disfrutando en familia. No se ni cuenta o no Exactamente. No Detrás del mostrador había entonces un empleado que, a la orden que habían pedido las personas que estaban en torno al niño, les preparaba la hamburguesa de acuerdo a cómo habían reaccionado con el caso de bullying. Wow. Un 82% se mostró indiferente. Entonces, cuando ellos recibieron su hamburguesa, recibieron una hamburguesa totalmente destruida. Es decir, el muchacho detrás lo que hacía era que le entraba como a trompar a la hamburguesa y se la entregaba destruida. La gente luego iba a reclamar al mostrador de forma airada, muy molesta, lo que habían recibido. Y ellos le decían, no, pero es que esta es nuestra nueva hamburguesa, y le ponían el nombre de la hamburguesa, _bullying, para que entendieran qué era lo que estaban recibiendo. Y luego venía el supervisor y les decía, ¿tú te molestas porque recibes una hamburguesa totalmente destruida y no te molesta que a tu lado haya un chico indefenso que esté siendo maltratado? Wow. Es Qué decir, forma de llamarla. ¿por qué te molestas tú? ¿Por qué te estás airando? Y eso es mucho de la reflexión que tenemos que hacer. Vamos normalizando una serie de cosas y luego nos volvemos cositeros con otras. A propósito de esto que tú estás tocando. Uno de los consejos que se sugiere es el tema de hacer un trabajo personal con esos temas. Sí. Entonces, ¿qué se sugiere en ese caso? Pensar en eso que realmente me mueve, me enoja, me irrita, me duele. Pensar, obviamente, identificar el porqué y hacer el siguiente ejercicio. Me encanta porque lo copié literal. Dice, te perdono completamente. Ese problema está resuelto para mí y lo hago desde el corazón y estoy en paz. Y entonces esa persona, esa situación empieza a tener una perspectiva diferente. Y si lo puedo hacer en voz alta, mejor. Acuérdense que nuestro sistema, nuestro cerebro no identifica lo que es real y lo que no, y lo que es imagen y lo que es ficticio. Entonces, si yo lo verbalizo, es como que mi cerebro lo está escuchando, que también lo otro lo está sucediendo. Y entonces eso lo tengo que repetir varias veces, con varias situaciones. Excelente. ¿Por qué? Porque la ira es, como una frase que dicen ahí, es usted tomarse un veneno y esperar que el otro se muera. Es usted que se está envenenando. O sea, tenemos que tener eso claro. Y otro tema importante es la manera en la que yo expreso el enojo. Es decir, cómo yo digo lo que siento. Y hay cuatro frases que son importantísimas. Primero, yo me siento que tal y tal cosa sucedió. Cuando tú, y ahí viene el tema, no lo personalices. No es cuando tú eres, sino cuando tú realizas tal o cual acción o te comportas de tal o cual manera. ¿Por qué me pasa eso? Bueno, mira, me sucede porque en algún momento tal cosa. Y a mí me gustaría que cuando tú te fueras a dirigir a mí, por favor, no me hables en un tono alto. Y yo estoy haciéndolo desde mi perspectiva, desde mis emociones, apelando empáticamente hacia esos temas y hacia esa conexión donde yo no te estoy atacando como persona, donde yo estoy diciendo que algo de lo que sucede contigo, de lo que tú haces, de la forma en la que te comportas, con comportamiento, afecta mi ser. Y eso es perfectamente válido si lo hacemos así.
Entonces, las últimas 2, 3 son, bueno, el contar hasta 10 o hasta 100 o hasta 1000, que implica lo que el sea poder, necesario. Lo que sea necesario. Eso es una canción de Santiago Cruz que dice así también. Y que es eso, es yo decir, espérate, cómo mi reacción, cómo mi respuesta realmente va a favorecer el hecho de lo que me está molestando, es decir, de resolver esa situación, o cómo la va a agravar y la va a empeorar. Y de cómo entonces eso me puede traer a mí una consecuencia negativa. El propio tema, por ejemplo, del tránsito. Me rozan el carro, me chocan por atrás. O sea, eso le puede pasar a cualquiera. Entonces, no es el mundo contra mí. No es el mundo contra mí, exactamente, porque entonces empezamos a verlo como un ataque personalizado, y no es así. A veces lo que te molesta, el otro ni siquiera se ha dado cuenta que lo ha hecho, y no lo ha hecho intencional. Entonces, es ese tomar esa distancia de poder calmar y poder realmente poner en perspectiva lo que sucede, y en esa línea entonces poder dar una respuesta. Y si no tengo la respuesta, también es válido decir, mira, ¿tú sabes qué? Yo de eso no puedo hablar ahora. Claro. Y lo dejamos para después. Y hay que es ser honesto. perfectamente válido. Mira, yo te quiero compartir, Dalu, algunos de los temas de nuestro Camino al Sol oyente, que son interesantes, que no sé si hacemos terapias todos juntos, pero no voy a decir los nombres, pero mira, dice, a mí me molesta que otra persona use mis cepillos de peinar y yo hago igual que Cintia con la comida, quédatelo. Ya, cógelo, entonces tiene 4 cepillos diferentes. Otro malcriado igual que yo. Oye, le molesta a la gente que tiende su ropa interior en las ventanas del baño. Ay, pero esa persona sufre mucho. Pero si es en el baño del dueño de su volumen y su asunto. Eso es un problema, A mí me molesta que si estoy conversando con alguna persona, me ponga la mano en el hombro o el brazo. Y si el otro es kinestésico o cariñoso, le gusta tocar. Si es kinestésico, tienes problemas. No, mira, nosotros tenemos temita, los seres humanos. Déjame ver qué más. Bueno, pues te voy a compartir esa mientras tanto. Bueno, pero eso es interesante, porque cuando tú aprendes a identificar, entonces tú dices, ¿cómo yo puedo evitar que eso suceda? No exponiéndote a ese tipo de cosas. A ese tipo de cosas. Entonces, si usted habla con una gente que usted sabe que le gusta poner mano, siéntese alejado de un sitio y siéntese un poquito alejado de la persona. Yo aprendí que yo, cuando voy a una actividad así, entre amigos, familia, gente querida, yo simplemente digo, vengan, yo soy la que sirve. Y yo le sirvo su plato a todo el mundo. Y el último plato que se sirve es el mío. No tienen nada que venir a buscar aquí porque todos tienen lo suyo. Tema, Reca. Pero eso es sencillo y yo no me molesto así. Pero es interesante que estos temas lo veamos diferente. Tú sabes, hay uno que a mí me encanta porque a mí me pasa. Y es, revisa, por ejemplo, y esto es en el ámbito laboral, revisa lo que escribes antes de enviarlo. Yo tengo una querida amiga que trabajábamos juntas, que ella se daba cuenta de una vez cuando yo estaba echando un boche, porque tú me veías a mí con la cara que echando el boche y escribiendo. Y ella me decía, ¿qué es lo que tú estás respondiendo ahí? Déjame verlo. Un saludo a Penélope. Ay, sí. Dalu, buenísimo. Buenísimo este tema. Y es bueno verbalizarlo, es bueno hablarlo, porque solamente así hacemos un ejercicio de conciencia y entonces podemos regular esa emoción. Ni buena ni mala, es una emoción. Listo. Dalu, la gente que quiera ponerse en contacto contigo. Claro que sí, se pueden comunicar al 809-532-1992. También nos pueden buscar por neurotraining.do o por neurotraining-rd en Instagram. Gracias, _. Y ahí hacemos terapia. Bueno. Gracias, Dalul. Un abrazo. Excelente día. Ahí dicen, Dalul, que tú eres lo máximo, ya sabes.